Bienvenidos a un nuevo episodio de Spirit Almanac y hoy vamos a hablar de probablemente el tejido más famoso del mundo. Si el superhéroe más famoso es Superman, el tejido más famoso a día de hoy es la fascia. Y es que Frank y yo queríamos ahondar un poco en, desde un punto de vista académico y educacional, ¿no? Pedagógico, daros una visión clara de, oye, ¿qué es esto de la fascia? ¿Qué es el sistema conectivo? ¿Qué es la miofascia? Porque todo forma parte un poco de lo mismo, ¿vale? Sistema conectivo, fascia, tal. Pero ¿qué significa esto? Porque en los últimos tiempos lo que hemos visto es una mala praxis, por así decirlo, un mal uso del término fascia para llamar la atención en ciertos sectores. Uno de ellos, también que tiene la tendencia, la mala tendencia, lo llevamos viendo décadas, uno de ellos es el yoga, esa mala tendencia que tiene a constantemente tener que innovar, introduciendo elementos nuevos que por desgracia muchas veces no siguen, digamos, un contexto ni teórico ni científico, es simplemente utilizar la palabra para intentar venderte algo nuevo, ¿no? Con esto me refiero a esta idea de yogas que ahora son estilos de yoga que son más fasciales, ¿no? Yoga fascial o yoga miofascial. Y esto precisamente ya os anticipo que es tan peculiar como si yo ahora me invento el yoga muscular o el yoga óseo. La fascia es un tejido igual que los músculos y los huesos. Entonces, hoy Frank y yo queremos tener una conversación que esperamos que os ayude a reflexionar y quizás aprender algo nuevo. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Hola, hola, Borja, yoganautas. Sean Pues bienvenidos entonces a este viaje a través de este tejido mágico y misterioso. exacto, sí, que es una forma de mitificar. Yo creo que también es precisamente por lo peculiar, lo novedoso hasta cierto punto, ¿no? O sea, la fascia no ha aparecido de la nada, siempre la hemos tenido, pero es las implicaciones que tienen cuando se empiezan a tener empieza a tener en cuenta qué es la fascia y la función que cumple. Realmente en el mundo del que tú vienes, la fisioterapia, en el mundo de Mm. la medicina y de la anatomía y de la biomecánica, es muy interesante lo que supone en estos últimos 20 años todos los estudios sobre la fascia. Pero cuando lo sacamos del mundo científico y lo llevamos un poco a pie de calle es donde cometemos este error y lo convertimos en algo misterioso, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos lanzamos directamente y hacemos la pregunta clave que le haríamos a alguien que tiene conocimientos y estudios como tienes tú en el cuerpo humano, ya que tú eres fisioterapeuta? Pero, ¿vale? Esto para nuestros oyentes, Frank Ramírez es fisioterapeuta, profesor de yoga, uno de los integrantes también de nuestra formación de 600 horas. Y la pregunta es esa, Frank, ¿cómo explicarías a alguien qué es la fascia a alguien que no tiene conocimientos científicos médicos del tejido, el cuerpo humano, etc? Vale, querido profe. Entonces vamos a ir iniciando. Bueno, básicamente la fascia es todo aquel tejido que no es músculo, que no es, porque de hecho sí es bien complejo a veces definirlo, ¿no? Pero vamos a comenzar por ahí, por lo que sí conocemos. Todos conocemos el tejido nervioso, todos conocemos el tejido muscular propiamente. El te- eh, Todos conocemos pues el tejido visceral, el tejido del cual está compuesto cada una de las vísceras o partes de nuestro cuerpo, así como existe el hígado y los hepatocitos, el corazón, pues que el corazón también es un músculo, pero por ejemplo el tejido pulmonar, los famosos alvéolos, todos los órganos están constituidos por ciertos tejidos, pero hay un tejido en particular que, que da la respuesta a cómo el cuerpo se organiza, y es todo ese tejido que está uniendo las diferentes estructuras, ¿no? Entonces, para alguien que no conozca de este tejido, yo siempre les muestro como una imagen de los músculos, ¿sí? De esas imágenes que salen en los atlas, Borja. Y entonces, por ejemplo, a nivel de la espalda, sobre todo en la zona baja de la espalda, ustedes van a ver que hay como una parte blanca. Entonces, está la parte roja, que son los músculos propiamente, pero vemos que estos bocetos musculares siempre tienen como partes que son como blanquecinas,
Por ejemplo, ese que está en la espalda se llama la fascia toracolumbar, una fascia súper famosa y súper grande. Pero, por ejemplo, si vemos la parte lateral de la pierna, vamos a ver también una fascia ahí súper grande que se llama la fascia lata. De hecho, hay un músculo que se llama el tensor de la fascia lata, que es súper Mm. chiquitito, está arribita en la cadera. Él es chiquito, pero poderoso porque él toma toda esa fascia de allí. O, por ejemplo, si miramos un pie por debajo, va a haber también un tejido blanquecino bien, bien extenso allí en la fascia del pie, que es la famosa fascia plantar. Pero no solo eso, Borja, pues porque realmente todos los tejidos que unen, eh, iba a decir los músculos, pero los músculos son la miofascia, que tú lo mencionaste, pero también, por ejemplo, que unen los órganos o que sostienen los órganos en sí mismos, también este tejido blanquecino también es la fascia. Entonces, por ejemplo, sí, los tendones técnicamente son fascias, ¿sí? Cuando tenemos un tendón como el tendón de Aquiles, el tendón rotuliano, todas esas partecitas blancas que vemos en un atlas son fascias. Serían parte de la miofascia, pero no solo nos quedamos allí, vamos a meternos por dentro. Por ejemplo, la fascia, y esto a veces sorprende a mis alumnos y yo les digo, pero eso siempre ha estado allí. La fascia que recubre a los pulmones tiene un nombre. Y estoy dando un pequeño espacio para ver a qué se les ocurre a quienes nos estén escuchando. Ese nombre, en este caso, esa fascia que recubre los pulmones se llama pleura, ¿sí? La pleura, por ejemplo. El corazón tiene una fascia. ¿A alguien se le ocurre cómo se llama ese saco que recubre el corazón y que lo sostiene en su lugar? De hecho, el corazón está unido al diafragma a través de algo que se llama ligamento frenopericárdico, y ese ligamento toma toda la estructura del corazón. Bueno, se llama el pericardio. El pericardio del corazón se llama fascia. Cuando se inflama se llama pericarditis, por ejemplo. Ujú. Em, bueno, a nivel de todos los órganos, eso está recubierto de fascia, pero digamos que toda la fascia o aponeurosis que recubre los órganos abdominales le denominamos en este caso peritoneo, el peritoneo. Entonces miren que eh, realmente todo está unido por fascia. De hecho, en palabras de los eruditos de la fascia, que ya vamos a hablar de algunos de ellos, em, el sistema nervioso tiene un subtipo de fascia especial que se llama las meninges, y estoy seguro que muchos también han escuchado esto de las meninges, el tejido que recubre y protege el sistema nervioso. Bueno, eso también es fascia. Sí. Es Como algo que siempre ha estado allí. la meningitis es la enfermedad Meninges. asociada. Ujú. Exactamente. Pero no solo eso, Borja, pues los nervios, ellos tienen que estar posicionados, tienen que estar en su lugar por fascias, ¿no? Entonces, para concluir, todo este tejido que no es el órgano como tal, que no es el músculo como tal, pero que está dentro de los órganos, separando, dividiendo. Es muy curioso porque la fascia separa, es lo que nos permite separar los tejidos, pero también los une, evidentemente. Ujú. Hace lo mismo. Entonces, en ese sentido, todo ese tejido que generalmente es blanquecino, cristalino, es acuoso porque en gran medida es matriz extracelular, es agua, es todo lo que está entre los órganos en sí mismo y entre las células en sí mismo. Entonces, ese tejido, básicamente, yo tengo dos versiones, me imagino que tú también, la versión de decirle a las personas que no son vegetarianas, que cuando cocinen pollo o bueno, o su proteína animal, que vean ese, ¿cómo le diríamos, Jorge? Como un filamento, esa cobertura que tienen Que además, estos, que además tiene una cierta resistencia que que tienen una tiras. correcto. En el pollo se ve muy bien, o en el pavo esa capa blanquecina, casi transparente, que cuando tiras, ahí es donde encontramos esa que tú justo has dicho, la matriz extracelular, o sea que la fascia no está compuesta de células, ¿no? Ajá, eso que está allí. Y para quienes son vegetarianos, pues que tomen un pomelo o una naranja, la abran, y entonces técnicamente
al quitarle la piel, la cáscara, como se le quiere decir a la naranja, vamos a ver que hay como un tejido blanquecino Ujú, y que en sí mismo la fruta no pierde su forma, porque esto es algo interesante. A mí me pueden quitar la piel, Borja, y no va a perder su forma, ujú, pero no pierde su forma porque tiene este tejido que está adheriendo todo el cuerpo. Hay una fascia, aprovecho para decirlo, hay una fascia superficial, que es la que está dando forma a tu cuerpo por la parte ujú. superficial, y está la fascia profunda, que es la que está entre los órganos, entre los músculos y entre las fibras musculares. Entonces, cuando abrimos la naranja y vemos que podemos separarlas por partes, eso es gracias a que tiene una especie de fascia, por así decirlo. Ujú, Es una metáfora, una analogía, pero sí, la naranja en sí mismo nunca pierde su forma porque tiene un tejido que une todos los filamentos de la misma, en este caso, una fruta. ujú. Y para nosotros igual, podemos diseccionar órganos y los órganos no pierden su forma debido a esto, a que tienen este tejido que los mantiene unidos, pero por otro lado, separados. Es curioso. Entonces, cuando hablamos de fascia, tú has nombrado aquí distintas, como te decía antes, es la idea que la fascia es una matriz extracelular, o sea, no está conformada por células como los otros sistemas, que tenemos las células musculares, cardíacas. En el caso de la fascia, es una matriz extracelular que lo que ayuda es a que todas las células que conforman distintas estructuras puedan habitar dentro de ese nexo de cohesión, y de crear espacio entre ellos y también de moverse de forma eficaz. Luego entraremos en qué está compuesta, pero sí que me gustaría, porque ahí están estos términos, ¿no? Hemos hablado de fascia visceral, fascia profunda, y hemos hablado de, por coger tres términos para que la gente lo entienda. Hablamos de fascia, hablamos de miofascia y hablamos de sistema fascial. Entonces yo creo que aquí es interesante, ¿no? Para que la gente entienda. Yo te hago la pregunta como alguien que no sabe, pero todo lo que acabas de explicar lo he empezado a entender. Podríamos decir que el sistema fascial es básicamente todos los tipos de fascia, ¿no? Fascia profunda, fascia visceral, el amiofascia, tal. El sistema fascial lo componen los tipos de... Y dentro del sistema fascial hay distintos tipos de fascia, ¿verdad? Como has Como la nombrado. miofascia que tú lo has comentado, que es la más común cuando hablamos de movimiento. Sin embargo, Uh -huh, ciertamente toda la fascia se mueve, evidentemente, ¿no? uh -huh. Pero digamos, por ejemplo, profe, cuando hablamos de cadenas musculares, etcétera, estamos hablando de la miofascia específicamente. Vale, perfecto. O sea que cuando hablamos de vamos a hacer un ejercicio, vamos a afectar a la fascia, ahí realmente desde un punto de vista técnico nos tendríamos que preguntar ¿a qué fascia te refieres? ¿A la fascia profunda, a la fascia visceral, a la miofascia, a la... Entonces, por eso que muchas veces utilizamos la palabra como soltándola ahí y dices, no, quizás si vamos a hablar de movimiento, la que fundamentalmente vamos a afectar es esa miofascia, ¿verdad? Eh, sí, sí, no, técnicamente, pues sí, como yo creo que justamente ahí estamos comenzando a ver las paradojas Uh -huh. porque cuando Eso es decimos lo que quiero. justamente, claro, como decimos justamente esto de que quizás voy a trabajar esta línea específica de la fascia o voy a trabajar esta otra línea, realmente la gran pregunta ahí es, ¿se pueden separar todas las fascias, se pueden separar todos los tejidos? Uh Y -huh. por ahí creo que vamos a entrar ya dentro de poquito, ¿no? A ver Exacto. realmente si, si cuando decimos que estamos haciendo un movimiento específicamente miofacial, ¿es así o estamos cayendo justamente en lo contrario a lo que implicaría entender la fascia? Porque entender la fascia es entender que nada se puede aislar, ni la parte Todo está, visceral, todo está ni la... unido. Sí, todo está unido. Exacto. Esta pregunta iba precisamente para entrar en esto, y es que es importante entender que el concepto en sí de lo que representa la fascia, el sistema fascial, lo que supone en gran medida en el mundo de la medicina, y ahí tenía el dato, por ejemplo, en 2007 es cuando un punto de inflexión académico, pues es el primer Congreso Internacional de Investigación de la Fascia,
Y ahí es donde también se pone sobre la mesa pues, muchos aspectos de los cuales en los últimos 20 años ha ido evolucionando. Pero que lo interesante Sí. de la fascia es que lo que nos hace ver, no voy a decir por primera vez, porque ya había visiones que tal, pero ya desde el punto de vista científico y médico, uno se da cuenta de decir, no se puede separar nada. El cuerpo humano, igual que el cuerpo de cualquier animal y tal, eh, eh, no se puede separar la visión de diseccionar como haríamos a nivel de anatómico, como puede hacer un médico forense y disecciona y en efecto tú puedes ir cortando y sacar una pieza del cuerpo humano y decir, mira, este músculo es el bíceps o este hueso es el fémur o esto es el cerebro. Pero claro, estamos hablando de una persona ya fallecida, estamos cogiendo y separando piezas. Pero a la hora, Ujú. pero estando en vida, tú no puedes separar, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchas veces vamos al gimnasio y nos movemos, vamos a hacer vamos a hacer sentadillas para los cuádriceps. Sí que por suerte, o sea, lo que podemos hacer es enfocar o hacer un ejercicio que estimule más un grupo muscular, es decir, que ese grupo muscular a nivel articular va a ser el que fundamentalmente tenga que trabajar, pero eso no quita de que están trabajando muchísimos músculos más. Esto es lo que digo yo muchas veces en yoga, ¿no? Cuando tú haces un estiramiento y aprietas los músculos de la cara porque está tirando mucho, tú ahí estás también estimulando los músculos de la cara. Entonces todo el cuerpo al final se ve afectado. Y la idea de separar y decir que este ejercicio solo afecta a la miofascia, ahí es donde caemos otra vez en el problema. Es decir, no es verdad, porque no se puede separar. Está afectando a todo el cuerpo, a tu sistema respiratorio, cardíaco, sistema conectivo, visceral, dependiendo del movimiento, tal. Bueno, incluso a tu sistema nervioso, ¿verdad? Porque te estás relajando o te estás estimulando. Ujú. Nada se puede separar. Sí, sería como, o sea, el asunto ahí es que es bien interesante porque sería como una contradicción, ¿no? O sea, como hablar de que algo es miofacial o que esta técnica es miofacial en particular es curioso porque contradice justamente al concepto de fascia, Hmm. porque el concepto de fascia te está hablando de que no hay nada que pudiese ser separado, ¿no? Entonces, si fuésemos más específicos, cuando se habla de un movimiento o de una técnica miofacial, sería, yo a veces lo suelo decir de esta manera, es, a ver, ¿cómo es que lo digo yo? Una técnica neuro, músculo, fascio, esquelética. Y nos quedamos cortos porque hay otros tejidos, ¿no? Pero entonces, ¿estoy haciendo una técnica miofacial o estoy haciendo una técnica neuro, músculo, fascio, esquelética? Porque estoy moviendo todo. Estoy moviendo el sistema esquelético, estoy moviendo el sistema muscular, estoy moviendo el sistema facial y estoy moviendo el sistema neural. Porque recordar que lo que les decía, que los mismos nervios están conectados por la fascia. Hmm. Entonces, cuando estoy estirando los isquiotibiales, ¿estoy estirando solo los isquiotibiales o estoy estirando los nervios? Por ejemplo, en el caso de los isquiotibiales, ramas del nervio ciático, estoy estirando lo que llaman la famosa cadena posterior. Uh-huh. Estoy estirando también a nivel óseo, sí, todo, básicamente. Hmm. Tejidos, cápsulas, muchas cosas se están moviendo allí. Tengo aquí un dato que he ido recopilando también para nuestros oyentes, hablando de esta estructura facial como un tejido sensorial. No es simplemente estructural. Esto ya lo has dicho tú un par de veces, es muy importante que los oyentes lo entiendan. La fascia está densamente inervada, terminaciones libres, mecanorreceptores de Ruffini y Pacini, fibras nociceptivas y la fascia participa en la propiocepción, la nocicepción y la interocepción. O sea, que estamos hablando de un tejido que tenemos que entender, porque muchas veces la gente se queda con esta idea, ¿no? De matriz extracelular, son como andamios, ¿no? Es como la estructura que lo une todo. No, ojo, lo une todo y ayuda a que todo se comunique entre sí, ¿verdad? Así es. Hmm. Ese es el punto. Eh, yo te decía antes de comenzar con esta entrevista, que justamente yo creo que el gran problema es a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la fase y de estas técnicas que muchas veces son vistas como técnicas netamente faciales.
Y yo creería que lo que tendríamos que reconocer es que estamos hablando de más que de algo específico, estamos hablando de enfoques. Estamos trabajando con lo mismo que siempre hemos trabajado. Quizás lo que puede cambiar es el enfoque y el entendimiento al incluir el conocimiento que se tiene hoy en día sobre la fascia sin excluir lo otro, ¿sí? Porque entonces lo que queremos hacer es una integración. Entonces yo, por ejemplo, a lo que se refiere a las lesiones musculares, neuromusculares, etcétera, eh, ¿de qué me sirve conocer, por ejemplo, lo que implica que la fascia sea un componente más de todos estos tejidos? Bueno, por ejemplo, uno, reconocer que todo el cuerpo está conectado, que no existen movimientos aislados, entonces eso nos puede llevar, por ejemplo, profe, a darnos cuenta que estos análisis que a veces hacíamos de esta postura es para estirar el cuadrado lumbar, esta postura es para estirar los isquiotibiales. Quizás gracias a esto sabemos que eso no es tan así y que realmente no existe una postura para estirar una sola cosa en el cuerpo, porque todo se está estirando. O salgámonos de yoga un momento y si nos metemos en un gimnasio, por ejemplo, estos ejercicios que se supone que son aislados, que hasta cierto punto se puede aislar el movimiento, sí, sí, no se dice que no, pero es imposible aislarlo del todo. Entonces, saber que cuando estamos haciendo un ejercicio para X o Y músculo, realmente no es un solo músculo el que se está moviendo. Entonces, ese es un ejemplo de algo que sí puede ser funcional al aplicar el entendimiento y el enfoque de lo que es la fascia, ¿no? Que, por ejemplo, que el movimiento es global. Otra de las cosas que me ha ayudado, pues ya aquí hablo muy personalmente y que enseño muchísimo en mis clases, es el tema de la variabilidad del movimiento, que sabemos que todos estos tejidos requieren de diferentes estímulos, de diferentes formas de movimiento y que, por ejemplo, quizás cuando hablamos de la fascia, este tipo de cosas como es que en mi método de yoga o de lo que sea, se hace esta secuencia todos los días de la misma manera. Evidentemente, sabemos hoy en día que eso no es tan bueno para los tejidos en general y muchas veces decimos nuevamente, lo simplificamos y decimos, esto no es tan bueno para la fascia. Pero es que recuerden que no podemos separar nada, entonces muy posiblemente eso no es bueno para tus nervios, eso no es bueno para tus articulaciones. Yo lo explico de esta manera, profe, o sea, por poner una práctica que hacemos en yoga que no tiene ningún sentido desde este enfoque de función miofacial, los 108 saludos al sol, ¿sí? Eh, que no estoy diciendo, ojo, yo aquí no estoy diciendo que no lo hagan, pero que se pregunten para qué lo quieren hacer, ¿no? Porque eso puede tener otras connotaciones. Pero si yo tomo mi muñeca y le voy a hacer 108 veces este movimiento de la misma forma una y otra vez, muy posiblemente eso me lleve a un sobreuso del tejido que puede generar una inflamación, etcétera. Entonces, pregúntense qué tan bueno podría ser mover una parte de tu cuerpo 108 veces, 1000 veces, cuantas veces tú quieras, de la misma manera, sin ningún tipo de estímulo o variedad. Quizás desde el punto de vista de este entendimiento que se tiene de la fascia, pues es evidente que no es tan bueno, ¿sí? Eso por poner dos cositas, dos cosas que nos puede aportar este entendimiento de cómo funciona la fascia y que la fascia, por ejemplo, requiere de estímulos diferentes. Ahora, más adelante, cuando hablemos del sistema nervioso, perfectamente pudiésemos cambiar el nombre fascia por el sistema nervioso requiere de estímulos variados. Para nutrir tu sistema nervioso, pues también se requieren de estímulos variados. Espero que estés disfrutando de este episodio tanto como yo. Recordaros que si os interesa todo lo relevante a la anatomía aplicada al yoga y la biomecánica, el sistema fascial, todo esto en lo que estamos profundizando en este episodio, esto es algo que estudiamos en profundidad en nuestra formación de 600 horas Roots and Rise, de forma específica en el nivel 2.
Roots and Rise es la única formación de 600 horas en habla hispana, certificada no solo por la Yoga Alliance International, sino también por el American Yoga Council. Esta formación se divide en 3 niveles. Nivel 1, la formación de 200 horas en Hatha Vinyasa. Nivel 2, 300 horas, tradición, ciencia y práctica avanzada, en la cual encontrarás no solo todo el contenido que imparte Frank, sino también el módulo de biomecánica aplicada al yoga. Y finalmente, el nivel 3 de la formación Roots and Rise se enfoca en Yin Yoga, yoga terapéutico y sistema nervioso, de la mano de Tamara Suárez y de las enseñanzas que recoge en su libro Yoga para la Calma. Pues bien, si estás interesada en biomecánica y dices, uy, yo no me voy a meter ahora a hacer una formación de 300 horas, o a lo mejor tú ya eres una profesora con años de experiencia, pero quieres ahondar en todo ese enfoque de biomecánica aplicada al yoga, el módulo de biomecánica de la formación de nivel 2, la formación de 300 horas, está ahora disponible para poder cursarlo independientemente. Entra ahora en nuestra página web y accede a toda la información. Y recuerda, hasta finales de julio tenemos un descuento en este módulo que sin duda te permitirá revolucionar la forma en la que practicas y enseñas yoga. Así que continuemos con este episodio. Estamos hoy hablando de la fascia, pero esa también es otra de las cosas que en los últimos años se ha puesto... se ha puesto muy de moda. Cuando digo que se ha puesto muy de moda tiene una razón, es decir, los estudios sobre el sistema nervioso, lo mismo en la última década, han sido fascinantes, todo lo que se ha ido aprendiendo. Pero una vez más, cuando eso se baja a un nivel que ya no es científico, se hace un uso comercial de ello, ¿no? Entonces tenemos ese uso comercial de la fascia como estilos de movimiento, de clases, en el mundo del yoga es muy común, en el que, wow, ahora aparece la fascia y esta clase de yoga, ojo, es que esta clase de yoga sí trabaja la fascia. Entonces, tú antes hablabas de hacer una misma secuencia, solo para que nuestros oyentes también lo entiendan. Está esa adaptabilidad de la fascia. Aquí el problema es que si tú, por ejemplo, practicas un estilo de yoga que siempre haces una misma secuencia, hay que tener en cuenta esto, porque Frank ha dicho los 108 saludos al sol, es que esos 108 veces hacer lo mismo. Pero pongamos un estilo como Ashtanga. La serie primaria de Ashtanga, que yo es la que hacía hace, más de 15 años atrás. El tema es que hay adaptabilidad. El primer día que vas no puedes hacer la serie completa. Entonces van a pasar a lo mejor unos años hasta que tu cuerpo pueda hacer todas esas posturas. En ese periodo de tiempo sí que hay un beneficio porque hay una adaptabilidad, hay un cambio, hay posturas nuevas. Aquí de lo que hablamos, por ejemplo, es cuando hablamos de ese practicante de Ashtanga que quizás lleva décadas haciendo lo mismo, y que como Frank, tú y yo conocemos a muchos profes también de Ashtanga y tal, sabemos muy bien el tipo de lesiones, molestias físicas que tienen, derivadas de ejercer ese constante estrés de la misma forma, en el mismo rango, hacia la misma dirección, el mismo estímulo constante en sus articulaciones y tejidos, ¿no? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Está la adaptabilidad, pero es que una vez que te has adaptado, si siempre haces lo mismo, de la misma forma, pues tu cuerpo al final no está recibiendo un estímulo sano. Es sano durante un tiempo y luego puede dejar de serlo, ¿no? Esto, por desgracia, el mundo es así. Lo que te sentaba bien durante un tiempo o en una etapa puede que no lo haga. Yo siempre digo, esto es como la medicación. Cuando tú tomas una medicación que ha sido recetada por una enfermedad o algo que tienes, tiene una lógica. Tú siendo fisioterapeuta, cuando hay una inflamación grande, puede ser por un esguince, por ejemplo, es lógico tomar un antiinflamatorio para reducir esa inflamación y el dolor del paciente. Pero cuando no hay ningún problema de ese tipo, ¿por qué va a seguir tomando el antiinflamatorio? Eso le puede producir ahora problemas en otros órganos, ¿no? Entonces, esto es lo importante, lo digo porque en el mundo del yoga también es muy reduccionista, la gente es sota, caballo, rey. Entonces, esto no es una crítica a ningún tipo de estilo de yoga en concreto, es una reflexión, es decir, tú verás si cuando... Ya, como ha dicho Frank, si cuando tu muñeca ya la puedes mover hasta aquí, sigues todos los días dándole el mismo estímulo, pues a lo mejor empiezas a notar esa molestia, ese dolor que es tu cuerpo dándote un aviso de, oye, ya, basta, dame otro estímulo, fortalece en vez de tirar tanto, etc., ¿no? O sea que te quería hacer esta pregunta, Frank, hay parte que la has contestado ya, pero como fisioterapeuta y como profesor de yoga y experto en movimiento, en tu día a día, en la última década, 15 años, ¿cómo has visto que ha cambiado tu forma de, a nivel laboral, tu forma de trabajar desde la fisioterapia y desde el movimiento con todos los estudios y la ciencia
de la fascia? O sea, ¿has visto cambios que digas, joder, recuerdo antes se hacía de esta forma y ahora lo hacemos de esta? Sí, de hecho, recuerda que te comentaba, este es un ejemplo, pero las cosas han cambiado, las cosas realmente han cambiado y justamente a eso iba. En el sentido de que, por poner el ejemplo de este tipo de técnicas de alta intensidad que se hacen en quiropraxia, en osteopatía, bueno, me van a ajustar la columna, por ponerte un ejemplo. Voy a poner ese ejemplo porque es como algo bien práctico. Em, Hace años se decía, por ejemplo, y temo decirles que todavía profesionales porque esto tiene años que se sabe que no es así, pero profesionales muy desactualizados, pues todavía lo ven de esa manera. Este tema de, por ejemplo, de que yo te hago sonar la columna, te hago este crujido porque estoy reposicionando tu columna vertebral, ¿no? Antes se hablaba de una subluxación, de que, de hecho, cuando comenzó la quiropraxia, todos estos métodos, se hablaba mucho de eso, de que las enfermedades ocurrían por una subluxación y que las vértebras no estaban en su posición adecuada, te hago el ajuste y ya tu columna vuelve a estar en una posición correcta, por así decirlo. Eso es un enfoque mecanicista, profe. ¿Qué quiere decir esto? Eh, pues antes veíamos el cuerpo humano como una máquina y básicamente la función del cuerpo humano dependía 100% de cómo estaban los tejidos, cómo estaba la estructura posicionada. Hoy en día sabemos que somos más complejos, pasamos por un montón de enfoques y el enfoque es justamente un enfoque más neurofuncional, se podría decir, o neuromecánico también. Ahora se habla de neuromecánica. Entonces, es como que ver que hay cosas que ciertamente siguen siendo mecánicas, pero también hay otras cosas que hay que evaluar, por ejemplo, cómo está cómo está el sistema nervioso registrando la información. A fin de cuentas, tú ya lo dijiste, por ejemplo, la fascia, hablando de la fascia, es un tejido altamente inervado y que está en contacto con el sistema nervioso. Entonces yo lo digo de esta manera, sí, la fascia es importante, evidentemente, pero el gran jefe de la fascia siempre va a ser el sistema nervioso. Y cómo el sistema nervioso está, de alguna manera, realimentándose, cómo está conectado con el tejido. En ese sentido, no todas las lesiones son mecánicas, no todas las lesiones son estructurales. Lo voy a colocar de esta manera como para que se entienda. Básicamente, todo lo que les estoy diciendo es simplemente que antes solamente se pensaba en el hardware y ahora no solo es pensar en el hardware, pensar que hay una parte del componente que está mal posicionado, sino pensar en el software. Y el software es los programas neurológicos que en este caso están funcionando para la interpretación del movimiento. Esa es la mejor forma que tengo de explicarlo de esa manera. Entonces, todo cambia cuando entendemos que no todo depende de algo físico, ¿no? Y aquí va el famoso tema que esto, cualquier persona que me escuche puede preguntarle a un fisioterapeuta que sepa que está actualizado. Y cuando se habla, por ejemplo, del famoso término liberación miofacial, ¿no? Entonces, sí, entonces que claro, que es que yo con mis manos o con este rodillo, con esto, voy a liberar la fascia. Yo les tengo aquí el dato. Lo tuve que buscar antes para que no se me perdiera. Déjenme buscarlo por acá. Y el dato es... No puede ser, lo tenía aquí. Pero creo que me acuerdo. Me disculpo si no soy exactamente, si no soy tan exacto, pero para modificar la fascia, un 1% del tejido miofacial, se requieren aproximadamente 1000 newtons de presión, que son como 945 kilos.
Sí, que O está s- fuera del rango fisiológico normal. Alguien no puede sí, ejercer ese tipo de fuerza. no, además esto se equipara, dicen los expertos, a la mordida de las fauces de un león, Borja. Es otra forma de decirlo mucho más fácil. O sea, que para modificar tu fascia se tendría que aplicar la presión que ejerce las fauces de un león, la Hmm, boca de un león, por así decirlo. O sea que hmm, esto es algo que tira totalmente la teoría de que con algún componente físico tú puedes liberar la fascia. Pero entonces exacto. muchos de los que me estarán escuchando dirán, pero yo fui a una sesión de relajación miofacial o de liberación miofacial y yo de verdad sentí que algo se liberó. Y entonces aquí van las nuevas explicaciones y los nuevos entendimientos, y es que como la fascia tiene tantas conexiones con el sistema nervioso, básicamente cuando te hacen estas manipulaciones sobre los tejidos, lo que estamos percibiendo o lo que estamos sintiendo es el efecto que tiene la manipulación del tejido Hmm, a nivel reflejo sobre el sistema nervioso. Pero exacto. entonces Hmm, aquí ya estamos desmitificando algo. La fascia no se puede modificar a nivel mecánico. hmm. Es una modificación a nivel de simplemente yo estoy dándole un estímulo al tejido y ese estímulo tiene un efecto en cómo el sistema nervioso interpreta lo que sea que esté pasando en tu cuerpo. ¿Sí? Exacto. Tienes Yo una esto le digo, contractura, tienes algo allí muy, muy tenso y de repente eh, pudo haber a través de esta manipulación una regulación refleja en el sistema nervioso, exacto. en el software. Yo esto siempre le digo a mis alumnos porque, bueno, contigo he compartido espacio online dando también clase a tus alumnos de liberación miofascial y siempre introduzco, siempre que voy a dar una clase de este tipo y cuando en BSMT Yoga yo lo enseño, tenemos nuestro propio material para, que son herramientas, igual que en yoga tienes cinturones, bloques, mantas, pues para hacer este trabajo que es una forma de masaje, pero que llamamos y se ha popularizado llamarlo liberación miofascial, pues pueden ser pelotas de distintas densidades, pelotas hinchables, los foam rollers, los rodillos. Y yo lo que siempre pongo sobre la mesa a los alumnos es decir, mira, de alguna forma hay que llamarlo, se ha popularizado llamarlo liberación miofascial. Pero el término liberar, en mi opinión, es lo que tú justo has dicho, es lo que se está liberando es parte de ese software, es decir, estamos estimulando al sistema nervioso. Entonces, los efectos reales de este trabajo que llamamos liberación miofascial, los efectos reales sobre el rango de movimiento son sobre todo neurofisiológicos. Es decir, lo que ocurre es que el estímulo que estamos dando a nuestro tejido y que nuestro sistema nervioso está recibiendo diciendo, no hay peligro, esto es agradable, va soltando esa tensión, esa resistencia, se va modulando la respuesta a ese estímulo, lo que ocurre es que, por ejemplo, la tolerancia al estiramiento cambia, la modulación del dolor cambia. Todos son aspectos muy positivos, pero, pero no estamos, si fuésemos a través de, ¿no? de un microscopio, no veríamos que de repente la fascia hace ¡ra! Y se libera y se desbloquea y de repente aparece luz. No, ¿vale? La evidencia no nos dice que haya un cambio estructural en el tejido, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final es un fastidio porque la palabra liberación miofascial pues suena muy bonito y ¿qué te está diciendo? Que se libera la miofascia. Y dices, ya, pero no, igual habría que encontrar otro término, ¿vale? Es un estímulo al final que estamos haciendo, sí, a nuestros tejidos, pero para transmitir también, relacionarnos o comunicarnos con el sistema nervioso y decirle, todo está bien, puedes soltar ahora este nivel de tensión y ahí es donde de repente vemos el ejercicio Frank, que tú conoces muy bien, que siempre en el mundillo del yoga a la gente le encanta, que te pones de pie, haces uttanasana, flexionas, tocas el suelo Ah, y luego yo le te digo a lo iba mis a alumnos, mencionar. os sentáis, coged vuestro pie y daos un masaje en la planta del pie, no hace falta ser masajista, Ajá. masajead, clavad los dedos y tal, en un pie, luego te vuelves a poner de pie y vuelves a bajar y en el lado en la pierna del pie que has estado masajeando dices, soy más flexible. Sí, porque ha habido un cambio neurofisiológico y esto es lo fascinante. Dices, ¿cómo es que mi pierna noto menos la tirantez en los isquiotibiales si solo he tocado el pie? Ahí iríamos a hablar del concepto de las líneas miofasciales que tú has nombrado antes, ¿verdad? Sí. El otro, Borja, no sé si lo has visto,
ayer justamente alguien me mandó algo sobre eso, que es morder, ¿no? Entonces que, Lo de morder un o lápiz, eso sí, lo hago yo eso. en clase también. Que bajas y luego te incorporas y coges un bolígrafo, un lápiz, lo muerdes así y bajas más, ¿sabes? Pero Ajá, precisamente por esa estimulación de toda esa cadena, claro. claro, y tiene ese sentido, pero entonces, pues deberíamos discernir un poquito esto, ¿no? O sea, realmente eso te está liberando la fascia o más bien es algo que tiene un efecto en tu sistema nervioso y por eso estás percibiendo ese cambio en tu nivel de flexibilidad. Que a fin de cuentas te quitas el lápiz y después no vas a tener otra vez la flexibilidad que lograste, ¿no? Son hacks y trucos interesantes para el cuerpo, pero nuevamente como que ahí el gran protagonista realmente es el sistema nervioso. Vuelvo a lo mismo, al mismo ejemplo, ¿sí? ¿Le hacía Eh, falta al yoga convertirse en fascial o en miofascial? Porque tú y yo que venimos digamos, un enfoque y de un tiempo en el que estudiábamos yoga de otra forma, igual que Víctor, que por cierto ayer estuve grabando un podcast con él, ese fue un podcast poco de yoga y más de la situación del mundo. ¿Has visto el último post de Víctor, ese de FOMO espiritual? sí, sí, lo Sí, vi, pues, justo. pues iba, Lo el vi. podcast de ayer que grabé ayer con él iba básicamente de todo eso, ¿no? Pero ahí está la pregunta, ¿no? Es decir, ¿le hacía falta al yoga, que es algo que tú y yo nos dedicamos, toda esta introducción de la fascia, el sistema nervioso, como si eso fuese a cambiar la forma en la que practicamos yoga? Porque yo te doy mi opinión. En realidad, si entendemos Ujú. las prácticas de yoga sin simplemente dejarlas en asana, la propia forma de moverse de forma consciente con la respiración, de estimular no yendo al máximo el rango de movimiento, el pranayama y la meditación es una forma de regular el sistema nervioso. No le hace falta más sistema nervioso porque no aumenta por el hecho de que digamos que es más efectivo porque ahora sabemos lo que es el sistema nervioso. Si se hace de forma correcta, tienes un buen resultado. Ahora, quizás el problema era que habíamos dejado al yoga aislado en la última década en una forma de fitness, además poco práctica por lo mismo que tú has dicho, por la falta de variabilidad, ¿no crees? Sí, estoy de acuerdo contigo en que realmente la fascia siempre ha estado allí. Es imposible que no, que uno diga, no, es que antes no se movía la fascia con el yoga. Claro. Eh, Sí. el sistema, el sistema nervioso siempre ha estado presente de alguna manera estos yogis, pues evidentemente no hablaban de sistema nervioso como nosotros lo hablamos hoy en día, pero a mí al menos me parece muy claro que tenían un entendimiento de cómo funcionaba, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, parasimpático, bueno, todo esto. Entonces, ciertamente en el yoga siempre ha estado implicado la fascia, el sistema nervioso, todos estos elementos. Sin embargo, sí, yo sí creo que por supuesto, eh, podemos usar algunos elementos, algunas enseñanzas, pues, de estas visiones eh, para volver nuestra práctica de yoga, digamos, justamente más variable, más específica a lo que queramos lograr, porque cada quien obviamente tiene un objetivo muy particular, ¿cierto? Entonces, sí hay cosas que se pueden integrar, ciertamente, pero las bases siempre han estado allí. Y para responder tu pregunta y como también a manera de conclusión, lo voy a dejar de esta forma. No existe nada específico para la fascia. En el momento en el que tú te vuelvas un especialista en una forma de moverte, a- aunque te digan que esa forma de moverte sea miofacial, por así decirlo, este, ya en ese momento dejaste, ahí está la gran paradoja. Dejaste ese enfoque de la fascia, o sea, es como que te olvidaste de lo justo, lo que te enseña el tener en cuenta la fascia. Lo que te enseña a tener en cuenta la fascia es no enfocarte en una forma en particular, ¿no? Entonces, ahí está la gran paradoja. Mientras más decimos que algo es miofacial, posiblemente menos miofacial sea. Esa es mi conclusión y lo que yo siento, ¿no? Y con respecto a lo que tú comentabas de cómo se puede usar esto hoy en día incluso
como un tema comercial, etcétera. Bueno, yo tengo algo que comentar y es que, y ojo, porque yo dicto clases, he dictado clases en donde digo, vamos a dictar una clase con un enfoque miofacial y hacemos movimientos raros que tú me lo comentaste. Eso puede pasar, pero yo trato de especificarlo muy bien. Aquí no es que la forma de movernos como siempre nos hemos movido en yoga no sea miofacial, claro que es miofacial, simplemente en esta clase vamos a explorar saltos, vamos a explorar eh, shaking somático, le meto un poquito de diferentes técnicas para variar justamente el movimiento, eh, pero al punto que iba era que justamente por yo en algún momento decir en redes sociales que el yoga miofacial, que todo yoga es miofacial, que no existe el yoga miofacial, y te lo comenté a ti una vez, una marca de yoga miofacial, este, me abordó y me dijo, mira, tú no puedes hablar de nuestra marca, etcétera. Y yo dije, ah, perdón. O sea que hasta a eso llegamos, ¿no? O sea, el, tomar este concepto y decir, ah, bueno, este concepto es muy, a nivel comercial es muy llamativo hoy en día, entonces vamos a hablar solo del yoga miofacial. No existe el yoga miofacial, eso quiero dejarlo claro. Con mucho amor, por ejemplo, porque me encanta el Yin Yoga, por ejemplo, y tengo muchas amistades profesoras de Yin Yoga. Nuevamente, el Yin Yoga, como viene, me imagino que tú conoces un poco de dónde viene el Yin Yoga. Los creadores del Yin Yoga son médicos, hay un grupo de ellos que son médicos, que son personas muy conocedoras de esta área. Entonces, claro, ellos lo que hicieron fue lo que yo les decía, integro un poco de este conocimiento, las líneas miofaciales, entonces a través de las líneas miofaciales puedo organizar las posturas y me voy a quedar un rato en esas posturas para influir en la fascia. Todo eso es cierto, pero no quiere decir que las posturas cuando las hacemos no por 5 minutos no van a influir en la fascia, ¿sí? En el Yin Yoga te pueden dejar Exacto. hasta 5 Sí. minutos Eso, en una postura y es maravilloso, Tamara, que es profesora, exacto. claro. Sí, sí. Esto es Tamara, que es la maravilloso experta en eso, y que ella es profesora de Yin Yoga y luego tiene yoga para la calma, es precisamente eso lo exacto. que dice. Dice, esto no va a trabajar la fascia más que otra forma de moverse. Trabaja una de las cualidades de la fascia, quizás con mayor enfoque, como es la plasticidad, pero claro, la Esa es fascia mi tiene conclusión. distintas propiedades. Viscosidad, plasticidad, elasticidad y la última era, empezaba por R. Cuando, O por sea, ejemplo, un hueso se tiene que volver a soldar. ajá. No me acuerdo. Pero la fascia tiene Sí, sus también se me propiedades y escapa. sí, es esa parte de aislar y de... Y si nos vamos al yoga, yo lo que le digo siempre a la gente, digo, creo que primero, antes de practicar cualquier estilo de yoga, hay que entender lo que es el yoga. Una vez que sabes lo que es el yoga, cuál es su propósito, luego lo que podemos ver es la evolución que ha tenido. Y Sí, mismamente, el señor Iyengar, sus posturas se sostenían durante bastante tiempo y se buscaba esa alineación perfecta, que es una alineación perfecta que a día de hoy sabemos que científicamente no se puede sostener ese criterio de esto es lo perfecto o lo correcto. No, tú estás estructurando, digamos, una postura con una alineación que estéticamente esa es la que tú quieres. Perfecto. Pero eso no quiere decir ni que sea está correcto perfecto. ni más saludable que hacerlo de otra forma, ¿no? Y de la misma forma, luego tenemos estilos coetáneos como puede ser la Ashtanga, que era todo dinamismo y la alineación no era importante. Pues bien, ambos trabajan los tejidos del cuerpo. Unos estresarán más de una forma un tejido, otros lo estresarán de otra forma, habrá De más, otra forma. menos estrés. Habrá partes positivas, pero ojo, también partes negativas por todo lo que has dicho tú, Frank, esa repetición y esa constante forma o enfoque de perpetuar esa estructura de la postura debe ser así. Y a día de hoy, como tú bien has dicho, la idea, por ejemplo, de saltar en una clase, de estimular de otra forma, creo que además es muy interesante porque en el mundo del yoga tenemos ese patrón que como siempre solemos acostumbrarnos a hacer lo mismo, cuando introducimos una variabilidad, el alumno que lleva muchos años haciendo las cosas de la misma forma, diciendo esto es lo correcto, lo tradicional, lo tal, de repente le haces generar un cambio en
la postura, en la forma de respirar y tal, y su sistema nervioso se ve sorprendido y tiene una experiencia, ¿no? Ahora la palabra experiencia. El alumno queda muy impresionado por cómo le hace sentir eso y es como, pues mira, esto te hace sentir tan especial o es tan novedoso porque llevas muchos años haciendo siempre lo mismo. Pero si esto que te resulta tan novedoso lo haces durante 2 meses, verás cómo ya no te Ya, impresiona. ya no. Sí. Es la ventaja también del sistema nervioso y el cerebro humano que se acostumbra, genera patrones y hábitos porque es su forma de poder avanzar y poder optimizar. Es decir, ya he aprendido esto, es como un idioma. Si aprendes a hablar un idioma, cuando ya eres fluent en ese idioma, cuando ya puedes, no tienes que seguir estudiándolo, ¿no? Si no, nunca podrías aprender algo. Entonces hay que entender que el cuerpo humano también aprende a moverse de ciertas formas. Eso tiene un impacto en las estructuras y cambiar a lo largo de la vida, ¿verdad, Frank? O sea, como esto que se dice, las mujeres, por ejemplo, es muy importante y científicamente se ha demostrado que a partir de la menopausa hay grandes beneficios en el que trabajen con peso para fortalecer estructuras faciales también, como es todo el sistema óseo, ¿vale? Y que sus articulaciones y sus huesos ahora se puedan, digamos, proteger frente a pues ciertas circunstancias de la naturaleza humana, pues por ejemplo un aumento en la osteoporosis, por ejemplo, por la menopausia. Entonces, también cada etapa de su vida nos abre la oportunidad de experimentar nuevas formas de movernos y de practicar. Sí, entonces quiero dejar algo práctico, pues, o algo que a mí me ha servido mucho y que creo que, porque nuevamente, no es lo que hacemos, sino cómo lo comunicamos. No es que el yoga, mm, o sea, que cualquier técnica no te vaya a ayudar, sea, le llamemos onomio facial, pero entonces quiero dejar algo práctico y es justo que tiene que ver con esto que tú estás diciendo. Y entonces, a nivel metodológico, mi recomendación es, sigamos utilizando las alineaciones que, que nos gusta, ¿verdad? O que nos gusta enseñar o etcétera. Yo siento que eso no es el problema. El problema es, y esto lo hablaba justamente, no te imaginas, esto lo hablaba justamente ayer con una alumna que es profesora de yoga de mis cursos de anatomía, y yo le decía, es que, porque ella me decía que estaba muy confundida porque hoy en día, pues, ¿qué pasa, profe? Que antes era como más fácil en el sentido de que te decían, esta alineación es así y punto. Y si no lo haces así, te puedes lesionar. ¿Sí? Sí, el miedo. Bueno, muchos de nosotros sabemos hoy que eso no es tan así y que muchas de esas cosas que se decían eran mitos. Ok. Sí. Pero entonces, seguramente algunos de los que quienes son profesores de yoga y me estén escuchando se sienten identificados de que ahora es más complejo. Claro, porque es más fácil como decir esto se hace así y punto. Estudiar yoga era más fácil desde el punto de Puede vista ser, físico. Te sí, aprendías estas instrucciones y aparte era la puede ser. ley. No podías, es que si lo haces mal, ¿vale? Como lo que siempre decimos, en la postura del Correcto, árbol, correcto. poner el pie en las rodillas es lesivo. No, no lo es, pero yo me doy cuenta que hay mucha gente que lo tiene tan configurado que sigue optando por, bueno, pero mejor no pongas el pie en las rodillas, como, Sí, pues sí, sí, bueno, sí pues pasa. ya, eres libre de hacerlo, pero también que no lo hagas porque lo tienes integrado como que nos han enseñado así. Yo también procedo de esa vieja escuela. No quiere decir que sea real. Entonces, ahí es donde creo que, por desgracia, esto es una crítica que voy a hacer a nuestro gremio, Frank, creo que es el gran problema del yoga. Es un gremio en el que hay una enorme incapacidad de evolucionar y como no puede evolucionar, lo que hace es constantemente innovar, que innovar no es evolucionar. Es distinto. Esa Mm, innovación es la que lleva a que alguien patente, registre un método que se llame yoga miofascial, pero no está haciendo nada que evolucione la forma de comprender y de practicar yoga de forma efectiva. Es simplemente innovación, 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 no reflexión y evolución, claro. ¿no? Entonces, Y ahí antes está el era más punto. fácil, era una serie de normas, ahora el profesor de yoga tiene que aprender anatomía, biomecánica, filosofía. Bueno, pues a estudiar, coño, es que es lo que toca, ¿sabes?
pero entonces ahí está el dato práctico, ¿no? Entonces, nuevamente, no se trata de no de dejar de hacer lo que ya hacíamos, sino que lo vamos a enseñar ahora desde otro punto de vista. Y por ejemplo, mi recomendación es que yo pudiese decir, vamos a hacer esta postura de esta manera, o con esta alineación, porque queremos siempre con el conocimiento de cuál es el objetivo, ¿verdad? Entonces, si yo hago esta postura en esta alineación y de esta manera, lo importante es que se consigue este efecto, ¿sí? Hmm, Que eso también relativo, porque va a depender del cuerpo de la persona, pero hmm. sí podríamos decir por lo menos que hacer la postura con la rodilla en esta posición va a aumentar la carga sobre el tejido, y hacerlo acá le quita la carga sobre el tejido. Les estoy colocando un ejemplo de Perfecto, claro, sí, sí. este tema de la rodilla más allá de la punta de los dedos de los pies, ¿no? Hmm, El problema no es eso, el efecto está, es cierto que si tú llevas la rodilla más hacia adelante, pues el tejido va a tener más trabajo, por así decirlo. Hay más presión sobre el tejido, eso es una realidad. Lo que no era real era lo que decíamos antes es que mira, te vas a lesionar si lo haces así, porque hmm. sabemos que el cuerpo se adapta, las fascias se adaptan, como lo quieras ver. Entonces, mi propuesta es, cuando yo enseño un movimiento, simplemente dejar muy claro al alumno, a la persona que está recibiendo la instrucción, que esta es una posibilidad, y que hacerlo de esta manera no significa que de otra forma sea incorrecto, Hmm. porque creo que ese es lo mejor que podemos hacer como profes hoy en día, dejar que el alumno, guiar al alumno para que el alumno lo haga de una manera específica. Quizás hoy quiero que mi alumno lo experimente de esta forma, pero quizás mañana quiero que lo experimente de otra forma. Y dejarle muy claro de que no quiere decir que siempre va a ser que esta es la mejor manera y esta no. Y que va a depender mucho de su situación en el momento, de su etapa de la vida, de cómo están los tejidos, de si tiene una lesión o no. Y dejarle muy claro, a mí me gustaría que lo hagas de esta manera, que lo pruebes, porque me parece que de esta manera puede ser más beneficioso para ti, pero luego lo podemos probar de otra y no quiere decir que esté mal, Hmm. porque eso es lo que nos llevó, a fin de cuentas, profe, a la gran cantidad de mitos. Yo me imagino que este tema, por ejemplo, de la rodilla más allá de la punta de los dedos de los pies, etcétera, tantas cosas, fue porque alguien lo hizo y le dolió. O a Y alguien le entonces dolió dijo o simplemente para acotar y tener un... Yo tengo una teoría con algo esto y así. es que era la visión también de acotar con esta estructura jerárquica en el mundillo del yoga antiguamente, la forma en la que uno tenía de que el profesor siempre estuviese por encima de sus alumnos es limitarles la capacidad de reflexión y de posibilidad de modificación. Es decir, También, no, también. el profesor es el que más sabe y tú no puedes doblar la rodilla aquí. Encima el profesor te está advirtiendo que te puedes lesionar, ¿no? Ahí ya sí entramos en mitificar todavía más que solo al colocar el cuerpo de esta u otra forma el prana fluye, etc, etc. Eso también es lo que de nuevo ha llevado al yoga a esta situación en la que nos encontramos de mediocridad, ¿no? De una serie de estructuras que además a día de hoy es que es lo malo, es que no se sostiene, es que te vas a internet, hablas con un fisio como tú, incluso le preguntas a la inteligencia artificial y el profesor de yoga que antes se sentía inmune a el cuestionamiento porque lo que decía sentaba cátedra, Ya no se puede. ahora el profesor de yoga más vale que se No se esconda en el armario porque o debajo de la mesa porque le van a dar palos por todos los lados como no esté actualizado, ¿no? Pero bueno, eso también es lo bonito Así es, así es. a quienes sean practicantes y alumnos de yoga, como pueden ser alumnos tuyos en la formación de 300 horas de la que formas parte de nuestra escuela, lo que los alumnos al final se ven enriquecidos es por esta capacidad de poner sobre la mesa, oye, ¿y si cuestionamos esto? ¿Y si reflexionamos? ¿Y si te doy datos? Y justo tú lo que has dicho, a veces el alumno darle la libertad de decir, mira, prueba estas dos formas de hacerlo. Prueba esta, ¿qué sientes? ¿Qué tal? Muy bien, ahora prueba esta, ¿qué sientes? ¿Qué tal? ¿Cuál te gusta más? Yo muchas veces ya como profesor también le digo al alumno, ¿cuál te ha gustado más? Pues me gusta más esta porque siento aquí tal. Pues haz esa. Y fíjate, Frank, que a veces incluso, yo creo que esto es
ese patrón psicológico tan integrado, cuando le dices al alumno que lo haga como a él le guste, aún así se cuestiona su decisión. Tiene miedo de decidir por él mismo. Entonces también en el mundo del yoga ha existido mucha esa estructura de ser sometido al profesor y que sea el profesor el que me dicta las órdenes, el tal, los cuantos. Y pasa, bueno, todo eso, anda que no hemos hablado aquí, ¿verdad, Frank? De todo el tema de abusos. Pero todo También. eso es lo que ahora también permite que el alumno sea parte de la experiencia. Es decir, tú vas a gestar tu propia práctica de yoga. Hay una educación a la que puedes acceder, por ejemplo, una buena formación, ¿vale? Y cursos y libros y estudiar. Pero luego cuando tú vas a tu estería eres tú y tu cuerpo. Y tener un buen guía, un buen profesor es, como tú bien has dicho, vamos a probarlo de distintas formas y quiero que me digas cuál te gusta más, ¿no? Que al final esto es como la salsa de tomate, ¿vale? O el ketchup. Cuando te hacen una cata ciegas de ketchup y te ponen el Heinz, el Prima, y dices, ¿cuál te gusta más? Este. Y a veces te sorprendes y dices, pues esa no es la marca que a mí me gusta más. Cata ciegas, en plan, en vez de ir con los miedos y con la alineación rígida, prueba las dos. ¿Cuál te gusta esta? Quédate con esa. Es una muy buena forma de educar hoy en día. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, eso, a manera de conclusión, yo siento que es muy importante eh, que nos cuestionemos y que reflexionemos sobre cómo, y este mensaje va para profesores, evidente. Bueno, voy a darlo para profesores, pero como tú dices, también para los alumnos. Para los profesores, cuestionarnos cómo estamos enseñando, cuál es el enfoque de la enseñanza. Y para los alumnos, no comer, no tragar entero, ¿no? Como dicen por allí. Sí. Y eso no quiere decir que no vamos a experimentar lo que nos dice el profesor o que vamos a estar cuestionándolo todo, aunque eso también es válido, pero sencillamente siempre tener allí ciertas dudas sobre lo que se te está diciendo, ¿no? Y recordar esto de que no hay una sola forma de hacer las cosas realmente. Sí. Y eso para mí es pensar en la fascia. Cuando dejamos de pensar en correcto, incorrecto, este tipo de publicaciones de Instagram de esta es la manera correcta de hacer esta postura y esta sale con una X así y le dicen que no, yo creería que eso es un enfoque que ya deberíamos dejar a un lado y empezar a pensar en términos de qué efecto quiero lograr con esta postura, esta alineación o esta forma de moverse en particular. Pues ha sido un placer. Eso es más importante que decir miofacial o decir cualquier otra cosa, la verdad. Ahí lo dejamos en plan de... Vamos a meternos en plan... No existe el yoga miofascial, igual que no existe yoga muscular, yoga óseo. Es una forma de introducir un tejido a la palabra yoga y pensar que ese yoga es específico para ese tejido. No existe, ¿vale? Es una forma al final de marketing que está súper extendida en el yoga. Y creo que ese es uno de los problemas del yoga. Pilates no hace eso, Barré no hace eso. Pilates no hay pilates miofascial, no entran en esas estructuras, ¿vale? Y quizás deberíamos reflexionar el por qué no lo hacen en el yoga, sí. Ha sido un placer, como siempre, Frank. Simplemente recordaros, si es la primera vez que escucháis a Frank, tiene uno de los perfiles de Instagram más interesantes, se llama La Ciencia del Yoga, o sea que podéis entrar en Instagram y seguirle. Ahí además, Frank, tú siempre comunicas, estás siempre muy activo impartiendo cursos, formaciones. Frank forma parte, además es profesor integral de nuestra formación avanzada de 300 horas, imparte la parte de yoga y terapia, que ahora estamos llegando a su fin, esta formación de este año, pero el año que viene, en febrero, empieza otra formación de 300, o sea que podéis disfrutar de su contenido. Así que nada, un placer, Frank, y espero que te vaya todo bien. Gracias por la invitación, profe. Y bueno, estos temas, me encanta hablar de estos temas. ¿A quién mejor para hablar de estos temas que a ti, Frank? Un experto. Mil gracias, Frank. Un abrazo fuerte.